Vamos a compartir una palabra el día de hoy que algunos dirán, oh, el pastor ahora, aparte de barbón, otaku. Ando usando palabras japonesas. Vamos a predicar sobre una palabrita que por ahí un día la escuché y me hizo clic porque me interesó la idea de esta palabra. Y vamos a compartir en la Escritura un texto que es parte de un párrafo bíblico que es mi porción favorita de toda la Escritura. Si pudiese tener un texto o una porción favorita de la Escritura, sería Romanos 8, 26 al 30, y este vendría siendo como el centro de ese párrafo del texto, Romanos 8, 28, que ojalá se lo aprendan de memoria porque es un texto maravilloso que encierra en sí toda la vida del cristiano, en un verso. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28, en el nombre de Jesús. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a predicar hoy día con una palabrita que debe estar en el afiche que hice. La Vale lo tiene por ahí. Siempre me ayuda con la multimedia. Ahora me va a ayudar la Anto. No, la Vale también. Una palabrita. Kintsugi. Es una palabra japonesa. De eso vamos a hablar hoy día con la ayuda del Señor. Padre, háblanos en esta tarde. Estamos dispuestos en nuestros corazones a escucharte. Disposición en nuestros sentidos, que a veces, Señor, se distraen por diversas cosas. Muchos están en sus mentes con lo que tienen que hacer mañana, pasado, durante la semana, las deudas que se vienen ahora a fin de mes, las cosas que tienen que cubrir, que pagar, problemas en la casa, deudas, enfermedades. Muchas veces venimos a la casa del Señor con toda esa carga mental que nos estresa y no nos deja escuchar con libertad la palabra de Dios. Oro para que te lleves toda esa carga. Tú dijiste, echa tu carga sobre mí, que yo te la llevaré. Pon tu carga en las manos del Señor, todo peso que te esté impidiendo alabar a Dios con libertad, todo peso que te esté impidiendo adorar a Dios con libertad, todo peso que te impide escuchar la palabra de Dios con libertad, ponlo a los pies de Cristo, ponlo a los pies de la cruz. Y recibe en esta hora libertad de todo peso que esté impidiendo que puedas adorar con libertad, que puedas escuchar con libertad, que puedas levantar un aleluya con libertad, que puedas alzar tus manos con libertad. Oro en el nombre de Jesús y reprendemos todo espíritu que esté agobiando nuestras mentes, todo espíritu que esté agobiando tu mente y tu corazón. Porque si hay alguien que quiere verte cabizbajo, derrotado y sin ánimo, incómodo por todo, es precisamente nuestro enemigo, Satanás el diablo. Oro en el nombre de Jesús para que no le des cabida al enemigo en tu vida y recibas libertad en esta hora a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios puede traer libertad a tu vida. No es un libro más, no es un consejo más de un amigo. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Háblanos, Señor, en esta hora. Disponemos nuestras vidas. En el nombre de Jesús, usa mis labios de barro para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Miren, yo creo personalmente que existen tradiciones buenas y
tradiciones malas. Hay tradiciones muy buenas y hay tradiciones muy malas. Por ejemplo, hay una tradición en España que la encuentro muy mala, que es cuando sueltan toros y salen todos arrancando con los toros. ¿La has visto? No me acuerdo si fiesta de San Fermín se llama esa. Muy mala fiesta, muy mala tradición. Entonces, pero hay otras tradiciones muy buenas, como por ejemplo celebrar un cumpleaños, ¿cierto? En torno a la familia, una muy buena tradición. Cenar un domingo en familia, qué buena tradición, son tradiciones familiares. Y la religión también, a través de todos los tiempos, ha crecido en torno a tradiciones y se ha desarrollado en torno a tradiciones. Y así como hay tradiciones muy buenas, como por ejemplo congregarnos los domingos, que es una tradición puesta por la iglesia en el principio, la iglesia neotestamentaria, a pesar de que se reunían todos los días, ¿cierto? Se congregaban todos los días. Se estipuló en algún punto de la historia, que no vale el caso ahora entrar ahí, el primer día de la semana, domingo, congregarnos en un templo. Según algunos estudiosos, la iglesia del primer siglo, la neotestamentaria, se reunía los domingos en la casa del Señor. Y así como hay tradiciones muy buenas que la religión ha dejado, uno de los peores males que la tradición religiosa le ha heredado al mundo cristiano es esa apariencia de gente intachable y perfecta. ¿Qué voy a ir a la iglesia si yo soy malo? ¿Para qué? ¿Por qué voy a ir a la iglesia si yo no merezco entrar a la iglesia? A la iglesia van los buenos. ¡Qué mentira más grande! Pero es una tradición mala que la misma religión se ha encargado de poner en la mente de los no creyentes. De ver en la iglesia gente intachable, gente perfecta. Ministros intachables, capaces de ponerse tras un estrado a cuestionar a todo el mundo frente a ellos. Cuestionar las vidas de sus hermanos en la fe, sin ni siquiera saber las razones de ciertos comportamientos, caracteres o situaciones de vida. Por eso que yo en toda mi historia cristiana siempre me he fijado mucho en la crítica que se hace cuando un hermano no se congrega un domingo. Yo digo, esa no es la actitud es llegar a la casa y llamar a su hermano y ver qué le pasó. No le está pasando bien y usted no sabe. Mientras líderes inescrupulosos cuestionaban a la hermandad, ellos vivían como querían sin ser cuestionados por nadie. Le estoy hablando con razón de saber. Llevo 40 años desde mi infancia en el Evangelio y en mi juventud estuve muy sumergido en el trabajo de liderazgo organizacional y sé de lo que le estoy hablando. Esa herencia, por supuesto, muy lejos de ser cristianismo, produjo millones de cristianos en el mundo entero que miran a los líderes, a los pastores, o sea cual sea el título hoy día, hay apóstoles, profetas, arcángeles, querubines, hay de todo. Sea cual sea el título, hizo que el cristiano o el creyente viese a esos líderes como hombres inerrantes. Se decía en el pentecostalismo antiguo, la palabra del pastor es ley. Y yo decía, ¿en serio? Si tu pastor te está llevando a un acantilado y hace que te lances, así de crédulo, sin tomar la escritura ni leer. Eso produjo mucho abuso de poder, pero además esa idea de supercristianos se traspasó a la hermandad formando creyentes con aires de superioridad espiritual. Todo esto provocó muy bajo poder de autocrítica en la hermandad y se perdió la capacidad de resolución de situaciones internas, de vivencias pasadas, de pecados que estaban dañando al creyente. Creyentes tapados con un gran manto de santidad, entre comillas, que impedía que los demás los vieran como en realidad eran. Muchas heridas que nunca fueron sanadas, abusos que jamás se regularon, daños de por vida, pero ¿qué se hizo al respecto? Démoslo. De pal y tierra y lo tapamos. Que nadie sepa para que la iglesia se vea bonita desde afuera.
nadie lo vea. Y así logramos una generación de cristianos heridos, dañados, cual más cual menos se alejó de la iglesia y ahí quedaron dañados, porque nunca nos quisieron mostrar que el cristiano también enfrentará heridas que se convertirán en cicatrices con las que debemos vivir y aprender a aceptarlas. Es lo que con la ayuda del Señor he intentado predicarles por ya 2 o 3 años muy seguidos respecto a la importancia de que somos cristianos, pero somos seres humanos, con complejos, con heridas, con daños íntimos que debemos sanar y no tapar, porque una herida cubierta con un parche curita dicen que no se sana, ¿cierto? Porque se humedece y se demora más en sanarse. Debemos introducirnos en las situaciones de vida que están viviendo los miembros de la iglesia y buscar sanar. Modo de introducción. Vamos al primer punto de este mensaje, que sería el punto 1, que lleva por título un plan, un propósito. Como le dije, Romanos 8, 26 al 30 es mi párrafo de la escritura favorito. Por lo tanto voy a tomar, leímos 8, 28 al principio, ahora voy a tomar 29 y 30 para que nos introduzcamos en esta primera parte importante. Verso 29 dice, porque a los que antes conoció, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Debo partir diciendo que en Dios nada es al azar. En Dios nada sucede porque sí. Este pasaje de Romanos 8, 29 al 30 que le he leído, Pablo pasa a hablar de la experiencia espiritual de cada cristiano. Reina Valera lo expresa de ese modo, de un modo inolvidable. Creo que ninguna otra versión puede traducirlo de mejor manera desde el original como lo hace la Reina Valera. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. William Barclay, el conocido comentarista bíblico, dice que este es un pasaje que desgraciadamente se ha usado mal. Para llegar a entenderlo de manera más exacta, hemos de reconocer el sencillo hecho de que Pablo nunca se propuso, lee las cartas, Pablo nunca se propuso, porque él escribía cartas a las iglesias para fortalecerlos en sus vidas éticas, morales, cristianas. Pablo nunca se propuso que esta fuera una formulación teológica o filosófica. Eso no estaba en la mente de Pablo cuando lo escribió. Lo que quería era que fuera una expresión casi lírica de lo que es la experiencia cristiana. Lo tomamos como filosofía o como teología estos versos que le leí y le aplicamos las leyes frías de la lógica, querrá decir entonces que Dios escogió a unos y no a otros. Que Dios escogió y predestinó desde el principio a unos para que se salvaran y otros para que se perdieran. O sea, no hay otra salida. Dios escogió a unos y a otros no. Esto no es lo que quiere decir este párrafo. Piensa en la experiencia cristiana. Cuanto más la considera un cristiano, cuanto más consideramos nuestra experiencia cristiana, más nos vamos a convencer de que él, el cristiano, el creyente, nada tiene que ver con la salvación, su vida cristiana, sino que todo es cosa de Dios. Todo en la vida cristiana tiene que ver con Dios.
Jesucristo vino a este mundo, vivió, fue a la cruz, resucitó. Nosotros no hicimos nada para que todo eso sucediera. Es la obra de Dios. Nosotros oímos la historia de este amor maravilloso. No la hicimos, solamente la recibimos. El amor despertó en nuestros corazones. Vino la convicción de pecado, nos arrepentimos y con eso la experiencia del perdón y de la salvación. No lo realizamos nosotros, todo es de Dios. Y eso es lo que Pablo está pensando aquí. El Nuevo Testamento usa la palabra conocer. Los que antes, recuerda esa palabra de ese verso, los que antes conoció. El Antiguo Testamento utiliza la palabra conocer de una manera muy iluminadora para entender un poquito este pasaje. Por ejemplo, Oseas dice, yo te conocí en el desierto. Le dijo Dios a Oseas acerca del pueblo de Israel. En Oseas capítulo 13, verso 5. En Amós 3:2 le dijo Dios a Amós, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Cuando la Biblia dice que Dios conoce a un hombre, quiere decir que tiene un propósito, un plan y una tarea para él. Tiene un propósito, un plan y una tarea para el ser humano. Digo hombre generalizando. ¿Por qué dice hombre y mujeres? A todos y todas. Ya. Generalizando. Tiene una tarea, un propósito y un plan. Y cuando miramos hacia atrás y pensamos en nuestra experiencia cristiana, todo lo que podemos decir es, yo no lo hice, porque jamás habría podido hacerlo. Dios es el que hizo todo por mí. Sabemos muy bien que eso no es negar nuestra libertad, no es que Dios vino y nos cambió a su antojo porque quiso. Él no vino a coartar nuestra libertad. De hecho, según la palabra de Dios, Jesucristo vino a darnos verdadera libertad. Por lo tanto, el que Él lo haya hecho y que Dios es el que hizo todos, no significa que Él haya negado nuestra libertad. Dios, por ejemplo, conocía a Israel, pero llegó el día cuando Israel rechazó el destino que Dios le había asignado. Tampoco fue Dios que vino y les entregó un plan, un propósito, tomen, y ellos se pusieron a hacerlo. Israel rechazó el plan de Dios. La dirección invisible de Dios está en nuestra vida, pero en cualquier momento podemos rechazarla y seguir nuestro propio camino. Porque Él nos dio libertad, libre albedrío de elección. Lo puede aconsejar a través de su palabra, pero es usted el que decide si hace caso o no a la palabra de Dios o sigue haciendo lo mismo. Esto es lo que Pablo quiere decir aquí, que Dios nos ha elegido para la salvación desde el principio del tiempo. Su debido tiempo nos dirigió hacia su llamado, pero el orgullo del corazón humano puede estropear ese plan. Y la desobediencia de la voluntad del hombre puede rechazar la invitación de Dios. Hay situaciones que nos van alejando del propósito. Hemos confundido la expresión, el propósito de Dios. Lo hemos confundido. Sencillamente porque creemos que si Dios es Dios y que si el propósito es de Dios, nada malo vamos a tener que enfrentar, sino solo cosas buenas. Ahora estás en el cristianismo, así que todo bueno, todo bueno, todo bueno. Nada malo para tu vida. Vaya el mal. Hemos confundido la expresión, el propósito de Dios. Creemos que si es de Dios, debemos vivir solo experiencias buenas. Nada que nos haga enfrentar adversidad. Pero dígame usted que lleva caminando 2, 5, 10, 20 años en el cristianismo. Que ha tenido que enfrentar experiencias dolorosas y malas.
tan agradables. Hay una expresión de Jesucristo que me hace reflexionar en que a veces es todo lo contrario, que no necesariamente debemos vivir cosas buenas porque estamos en el propósito de Dios. Que este es el propósito de Dios porque esto es bueno. Es la persona que me agrada, así que es el propósito de Dios. Yo siempre digo, no siempre una puerta abierta es Dios abriéndola, porque Dios abre y cierra. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso? Dios abre y cierra. Por lo tanto, no siempre una puerta abierta es el propósito de Dios o una puerta que Dios abrió. Hay una expresión de Jesucristo que me hizo reflexionar al respecto. Muchas veces la voluntad de Dios es que pasemos por el valle. Dice, qué malo Dios, ¿no? Ahora va a entender. Porque lo que Dios quiere es transformarnos. El cristiano cree que es, vengo a Cristo, Él redime mi vida, soy salvo, gloria a Dios. Ahí quedó mi vida cristiana. No, Dios quiere transformar mi vida. Quiere cambiarme para llevarme a un nivel de gloria mayor. En su momento final, que es el pasaje que quiero compartirle, previo a ser entregado por Judas y posteriormente enfrentar la crucifixión, Jesucristo sube a orar al Getsemaní y leemos lo siguiente, Mateo 26, 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí y entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién? Jesús. Entonces Jesús les dijo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo lo siguiente, Padre mío, miren la oración de Jesús. Padre mío, si es posible, eso ya es una muestra de respeto hacia la autoridad de su divinidad. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y lo traduce así, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. No sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Pregunto, ¿tuvo Cristo que beber el trago amargo? Por supuesto que sí. Por eso hoy estamos aquí, victoriosos, porque Él bebió el trago amargo. Otra pregunta, ¿era la voluntad del Padre su dolor, su aflicción, verlo en amargura? No. El Padre no quiere ver a su Hijo en amargura, en dolor, ni en tristeza. O a lo mejor me equivoco y hay padres malos que sí lo quieren, pero Dios mismo dijo, un padre no le da de comer piedras a su hijo si le pide pan. La lógica indica que un buen padre quiere el bienestar de su hijo, no lo quiere ver sufrir. ¿Hizo el padre el dolor, la aflicción, la amargura de su hijo? No, pero era el camino que debía recorrer. Si quería alcanzar la voluntad de su padre, era el camino que debía recorrer, y eso está expresado en Filipenses 2:8. La promesa de la voluntad del Padre cumpliéndose en Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
El camino que debió recorrer el Cristo no fue de alegría, fue de tristeza, dolor y sufrimiento. El Padre no estaba alegre por ver sufrir al Cristo, pero era el camino que debía recorrer para que su nombre llegase a ser exaltado. Para ser glorificado y exaltado a lo sumo, el Cristo debía enfrentar lo que nadie más quería enfrentar. La gloria tendría un precio que ser pagado. La exaltación debía enfrentar un dolor previo. Cuando Cristo decide seguir adelante, obedeciendo la voluntad del Padre, aceptar el propósito, es cuando finalmente es exaltado, pero a lo sumo. No es una exaltación cualquiera, es una exaltación a lo sumo. Eso significa que no hay nadie más que pueda ser exaltado por sobre Jesucristo. Él es el que está exaltado a lo sumo. Él es el que está sentado en el trono, alto y sublime, que sus faldas llenan el templo. Y que cuando nosotros estemos un día en gloria, al que veremos en el trono es a Jesucristo, el exaltado por sobre todo. Eso fue por recorrer el camino del dolor. Eso es tener un plan, tener un propósito. No siempre decirle a Dios, Señor, que se cumpla tu voluntad y tu propósito en mí. Suena romántico, hermoso decírselo al Señor. Señor, que se cumpla tu propósito en mí. Suena bonito decirlo y lo hemos dicho muchas veces. Pero no siempre va a significar que caminaremos en quietud y tranquilamente. Pero el resultado final será de victoria y de bendición. Eso es lo que significa: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Desde aquí nace entonces el corazón de este mensaje, y es que todos hemos enfrentado esos momentos de dolor. Hay gente que siente que solo ellos sufren. Todos hemos enfrentado momentos de dolor. Absolutamente todos. Todos tienen un pasado, una historia, e incluso en el mismo cristianismo han tenido que enfrentar momentos de dolor. Todos los hemos vivido, de tristeza agobiante, dolores que parten el alma, quiebres que nunca muchos han podido superar. Físicos, psicológicos, discriminación de parte de la religiosidad en algunos que se hacen llamar hermanos. Todos hemos tenido que vivir esos momentos que han producido rupturas, heridas profundas. Y pregunto, ¿qué hemos hecho al respecto? Que no se vea, se ve mal de afuera. Esta pregunta da pie al título de este sermón. Ahora voy al sermón. No extenderme mucho más. El segundo punto es el título: Kintsugi. Vuelve a quererte aún con cicatrices. Y nuestra base será Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una actriz colombiana llamada Sofía Vergara, que muchos deben conocerla, en febrero del año 2022, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, porque ella tuvo cáncer de mama, si no me equivoco, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde se podía ver una cicatriz en el sector del cuello más o menos. Escribió: a los 28 años, cáncer no era una palabra que esperaba escuchar. Era solo un chequeo de rutina, pero los médicos me encontraron un nudo en la garganta y esa palabra pasó a formar parte de mi historia. Pasé incontables horas en tratamientos de radiación y eventualmente en cirugía. Hoy puedo llamarme sobreviviente del cáncer. Respecto a la fotografía, ella explicó: esa fue mi primera clase de actuación después del diagnóstico,
y el tratamiento y ver la cicatriz en mi garganta me recuerda lo bendecida que me sentí ese día y todos los días desde entonces. Porque para muchos es motivo de vergüenza, como son las cicatrices. He visto muchos videos de tatuadores que tapan cicatrices con tatuajes muy lindos, pero tapan las cicatrices. Que para muchos o muchas es motivo de vergüenza, para otros son recuerdos de batallas vividas y cómo fueron capaces de sobrevivir aún cuando todos los pronósticos eran adversos. El caso de esta modelo Sofía Vergara. Kintsugi, que es la palabra japonesa que les comparto hoy día, es un arte japonés muy interesante. Hace unos años, en un grupo de soporte y acogida, reflexionando sobre las necesidades de las personas participantes, se habló sobre la sensación de llevar años y años viviendo con el VIH, y la carga y heridas que se acumulaban en el equipaje del viaje por la vida. De esta conversación surgió cierta conciencia de la necesidad de cuidar esas numerosas heridas y de, ¿por qué no?, poder soñar con curarlas. Casualidades de la vida, que en realidad yo no creo en las casualidades, hicieron que un montón de diarios y revistas apareciera un diminuto y breve artículo sobre un arte de origen japonés que repara las fracturas de las cerámicas con resina mezclada con polvo de oro, como lo ven en el plato que puse ahí. Resinas mezcladas con polvo de oro para curar o sanar heridas de vasijas y distintos artículos. Así la pieza estaba hecha añicos y destrozada, reencuentra una vez más su utilidad y a la vez incrementa su belleza, resaltando con el oro la unión de cada fisura. Ese es el arte llamado Kintsugi. Kintsugi propone una aproximación a las heridas y a las cicatrices que podrían sernos útil para cuidar nuestras heridas y reparar nuestros interiores como si fuéramos una taza de porcelana. Propone que no miremos desde lejos, ni tapemos, ni obviemos heridas y cicatrices, sino que las utilicemos a nuestro favor. Es una leyenda que el arte del Kintsugi nació el siglo XV, cuando un shogun japonés llamado Ashikaga Yoshimasa envió su taza de té rota a China para que la repararan. Y cuando la devolvieron, el shogun se disgustó al ver que la pieza había sido enmendada, arreglada de esa forma, pegada con unas grapas de metal muy mediocres, y no le gustó. Por lo tanto, eso motivó a los artesanos de la época a buscar una forma de reparación alternativa que fuese más agradable a la vista. Y de aquí se crea este arte tradicional de reparar las piezas rotas de cerámica o porcelana con un esmalte especial hecho con polvo de oro, plata o platino. El resultado son estas costuras doradas muy bonitas que se ven entre medio de los cerámicos, que tapan la herida o el quiebre, y esas grietas que quedan las hacen brillar, dándole un aspecto único. Yo antes creían que estas piezas las pintaban así. En realidad son vasijas que se quebraron. Y usted sabe que en la cultura asiática oriental hay jarrones de mucho valor, piezas muy importantes, le dan mucho valor a lo antiguo y normalmente suelen quebrarse. Y para que la pieza se vea única, las vuelven a unir pieza por pieza y las unen con esta resina más polvo de oro. En japonés, Kintsugi quiere decir reparar con oro. Un método de reparación que lo que hace es celebrar la historia de cada objeto, haciendo énfasis en sus fracturas,
en lugar de ocultarlas o disimularlas. Fácilmente pueden pegarla, pintarla, ponerle una masilla y pintarla entera para que no se noten las grietas. Pero lo que hacen es celebrar de alguna forma las heridas, las grietas que quedaron, las fracturas que quedaron, en lugar de ocultarlas o disimularlas. El kintsugi da una nueva vida a la pieza, transformándola en un objeto incluso más bello que en el original. Diversas ideas filosóficas del momento influyeron en la creación del kintsugi. Por ejemplo, el wabi-sabi, que se centra en coger la belleza en la imperfección. Y recuerdo por ahí la palabra del Señor cuando dice: si aprendieres a sacar lo precioso de lo vil. A sacar lo precioso de lo vil. Wabi-sabi se centra en coger belleza en medio de lo que los demás llaman imperfecto. Motainai, que es el sentimiento de lamentarse cuando algo es malgastado, y el Muchin, que tiene que ver con el principio de aceptar los cambios en nuestras vidas. Así pues, como estas piezas de porcelanas hechas añicos, que reencuentran su utilidad y al mismo tiempo incrementan su belleza con oro en la unión de cada fisura, las personas también podemos aplicarlo a nuestras vidas. Estoy seguro, aquí vemos como 30, cual más, cual menos, llevan su vida heridas y fisuras que nunca sanó y están ahí escondidas, tapadas, cubiertas. Dolores con los que vienen a la iglesia los domingos. Dolores en el alma con los que vienen los domingos a la iglesia. Tenemos que hacer nuestro trabajo en la iglesia. Yo tengo que predicar, cantar. Otros por ahí tendrán que cantar en el coro. Otros por ahí tendrán que servir en otra área. Todos tenemos algo que hacer, pero venimos el domingo con nuestras heridas, con nuestro dolor interno bien cubierto. Por supuesto, hoy vine de gala a predicarles, bien cubiertos, pero interiormente usted sabe que quien le está predicando es un hombre débil que tiene sus heridas. Cosas le han dañado, que han producido fisuras en mi vida, y tengo que venir el domingo con ellas, porque sencillamente tengo que seguir haciendo el trabajo. Muchas veces no nos gusta que vean esas cicatrices y preferimos taparlas. Un buen tatuaje sobre la cicatriz ayudaría. Si hemos sufrido alguna circunstancia dolorosa que nos ha dejado huella, tenemos la oportunidad de no hacer como si nada hubiera pasado, que es lo que normalmente hacemos y acarrea peores consecuencias. Tenemos la oportunidad de no hacer como si nada hubiera pasado y podemos contemplar la experiencia valorando todo aquello que ha dejado huellas en nuestras vidas. Aceptemos lo vivido, por fuerte y doloroso que haya sido, con el fin de reconstruir nuestras vidas aún con esas cicatrices dentro de nosotros. De esa vereda cobra un sentido poderoso las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Solo lo bueno, no lo que ha sido malo en nuestras vidas. Que todas las cosas, dice otra versión, colaboran para el bien de quienes aman a Dios. Ese es el punto. Solo los que han aprendido a amar a Dios. Si una persona ama y confía y acepta a Dios, si está convencida de que Dios es nuestro Padre infinitamente sabio y amoroso, entonces puede aceptar todo lo que Dios manda a su vida. Uno puede ir al médico que le prescribe un tratamiento que al principio es desagradable y también al final doloroso. Pero si confía en el médico y acepta
lo que prescribe, entonces puede sanar. Así nos sucede a nosotros si amamos a Dios. Pero si uno no ama a Dios, ni confía en Él, se va a quejar de todo lo que le sucede y va a pelear contra la voluntad de Dios. Solo al que ama a Dios, alguien ama a Dios en este lugar, solo al que ama a Dios y confía en Él, todas las cosas le van a ayudar para bien. Porque para Él, para el que ama a Dios, las cosas vienen de un Padre que siempre obra bien y con sabiduría, con amor y poder, perfectos. Los cristianos debemos aprender a apreciar aún los momentos más difíciles y dolorosos que consideramos malos. Las heridas que nos han dejado las batallas, esas son recordatorios de que Dios nos permitió pasar por ahí, pero hemos salido victoriosos. Sigas con esa herida ahí abierta dañándote sin buscar que Dios te sane. Vas a vivir una vida victoriosa, plena. Terminando. Cuando Jacob luchó con el ángel de Peniel, sucedió algo particular. Hermanos, ¿cuántos recuerdan la historia de Jacob con el ángel de Peniel? 1, 2, 3. En la serie. Esto está en el capítulo 32 de Génesis. Dice que Jacob quedó solo. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hasta el amanecer. Durante toda la noche luchó Jacob con un varón angelical, una teofanía angelical, hasta que rayaba el alba. Hay muchas interpretaciones al respecto de esta pelea. Voy a tomarme una hora más. Dice que cuando el varón vio que no podía con él, ¿con quién? Con Jacob. Cuando el varón ve que no puede con Jacob, que no puede ganarle, toca en el sitio del encaje de su muslo, o sea, el muslo, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Dijo, déjame. ¿Quién dijo eso? El varón le dice, déjame Jacob, porque raya el alba, ya va a amanecer. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te suelto ni dejo de pelear hasta que bendigas mi vida. Dolor, porque le descoyuntó el muslo, no te dejo si no me bendices. Ese varón, bíblicamente era un ángel según Oseas capítulo 12, llamado el ángel de Jehová, el mismo Señor. Luego que termina la pelea, se llama a él el que pelea con Dios, ¿cierto? Con los hombres y vence. En Peniel. El Señor descoyunta el muslo de Jacob, por lo que comenzó a cojear, y según algunos estudiosos, Jacob quedó cojo por el resto de su vida. Ningún registro en el cual diga que Jacob vuelve a encajársele el muslo otra vez. Según algunos estudiosos, ese muslo es descoyuntado y Jacob terminó cojeando por el resto de su vida. En términos médicos modernos, Jacob tuvo una lesión traumática en su cadera, por ahí por el año 3500 a.C., ¿cierto? Primer traumatizado de cadera por Dios. La historia clínica se basa en el texto de aquí de Génesis 32 y según la interpretación de los comentarios bíblicos tradicionales sobre la Biblia, Jacob sufrió una lesión de cadera en un combate cuerpo a cuerpo con un adversario y como resultado de una intensa reacción fisiológica a una visión profética de dicha batalla. Parece haber sufrido una lesión neurológica en el nervio ciático, así como daño musculoesquelético en la cadera. Y estas lesiones le causaron cojera temporal al caminar con claras evidencias permanentes que jamás le harían olvidar a Jacob que tuvo una lucha con Dios mismo y salió victorioso.
Nunca más Jacob iba a olvidar que frente a él estuvo el ángel del Señor peleando con él. Salió victorioso. En algunos Jacob quedó cojo para siempre. Me gusta pensar en eso porque un recuerdo poco estético, una cicatriz de guerra de las cuales todos se preguntarían, Jacob, ¿y qué te pasó? ¿Por qué cojeas? De repente tienen cicatrices medias. ¿Qué te pasó ahí? ¿Me has visto una cicatriz que tengo en el estómago? ¿Y qué te pasó? El apéndice. Una cicatriz en la espalda baja. Este porte, hasta hoy le tengo que es más o menos gordita. Y eso fue porque me recuerda siempre que un día duchándome cuando niño, me caí y en la ducha había un pedazo de taza quebrado y me lo enterré en la espalda. No sé si mis papás se acuerdan, yo me acuerdo porque esa cicatriz nunca más se borró y me recuerda que tuve esa caída y tuve esa herida. Si mal no lo recuerdo fue hasta un día domingo. Cicatrices que quedan en nosotros que nunca más las olvidamos y probablemente, que es lo que me gusta pensar, Jacob quedó con esta cojera por siempre y cada vez que alguien lo veía era otro Jacob, porque de la nada queda cojo para siempre, o por lo menos por un buen tiempo, si usted no quiere pensar que fue para siempre, por un buen tiempo. Cada vez que lo veían seguramente le preguntaban, ¿qué te pasó? ¿Por qué ahora estás cojo? ¿Te caíste de un camello? ¿Te atropelló a alguien en un carruaje? Jacob recordaría siempre, tuve una batalla, una lucha, cuerpo a cuerpo muy difícil, una batalla incansable que me causó mucho dolor, pero pude salir victorioso. Esta cojera me recuerda que luché, pero que también vencí. Es cierto, no es muy estético a los ojos de los demás, pero he aprendido a amar esta cicatriz, porque siempre que lo veo, día tras día, puedo recordar el día que luché con Dios cara a cara y me bendijo. Aunque Jacob perdió el encuentro físicamente, ganó una gran victoria espiritual. Aprendió cómo triunfar en medio de la derrota y cómo ser fuerte en medio de la debilidad. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que hemos vivido, iglesia, hermano, hermana, aunque a veces fue muy doloroso, nos ha encaminado a los propósitos de Dios. Todo lo que hoy somos, todo lo que eres en Dios, todo lo que has vivido, todo lo que ha sido un fuerte proceso, has llorado, has estado en el mismo suelo, pero de ahí Dios te ha levantado y te ha demostrado que todo te ha ayudado para bien. Dios ha estado ahí para transformar en victoria tu lamento. Dios las ve. Pero con un bonito dorado. Orgulloso, orgullosa. Y este fui yo en el pasado. Lo que Dios hizo en mí. Cicatriz, pero con el dorado de la mano de Dios, luce espectacular. Tiempo de sanar esas heridas que no te dejan crecer, que te tienen estancado y estancada. Creces porque Dios no quiere hacerte crecer, no creces porque estás estancado en un punto de tu vida, donde hasta hoy no has podido salir, y has traspasado eso generación tras generación y no puedes salir. Tiempo de sanar esas heridas que en el pasar del tiempo se han vuelto tu dolor, por el cual hoy eres como eres. Yo no juzgo cómo eres, no juzgo cómo vives, no juzgo si eres más alegre o más triste, aunque en la casa de Dios debemos estar felices, pero no juzgo cómo llegas un domingo, porque yo no sé si esas heridas en tu vida te siguen marcando y haciendo daño
daño a tu familia, daño a tu matrimonio, daño a tu vida personal y no te dejan crecer. Estás estancado y estancada ahí, amarrado a ese pasado que no te ha dejado progresar. Si hoy lloras y estás deprimido o deprimida, si hoy lloras y estás angustiado o angustiada y no logras salir de ahí, es porque una herida abierta aún no has logrado que cicatrice y Dios quiere sanarlo. Siempre lo digo, como le aprendí el pastor Marcos Witt, la iglesia no es un museo de gente hermosa, la iglesia es un hospital para los enfermos. Es un hospital donde Dios quiere sanarnos. Dame tu mano si tienes algo en tu interior que sabes que Dios tiene que sanar. En tu mente, en tu corazón. ¿Estás bautizado? Sí, yo también. ¿Tengo el Espíritu Santo? Sí, yo también. ¿Estás herido? Bautizarse y recibir el Espíritu Santo no te convierte en un ángel inmune a los daños de la vida. Herida, necesitas sanar, crecer y llegar al propósito que Dios tiene contigo. Dios tiene planes con tu vida, pero mientras sigas atrapado en ese ciclo no vas a crecer. Necesitas sanidad en este día, en su vida. Sincera. ¿Alguna vez has hecho una oración muy sincera con Dios, muy sincero con Dios? Esa es la oración que tienes que hacer hoy día. Salgas de ahí, mientras sigas atrapado ahí, tu vida va a seguir un ciclo, vas a seguir perdido, perdida, y Dios te quiere encontrar. Por la fe el cristiano puede ver la mano de Dios posada sobre esa herida en tu corazón, en tu alma, en tu vida, en lo más íntimo. Necesitas abrirte conmigo, con los líderes, con los pastores, con los amigos. Abre tu corazón con Dios para que Él venga a intervenir hoy día. Recuerdo algo. La cicatriz va a quedar ahí. En dorado. Siempre recuerdes lo que Dios hizo en tu vida. Para que nunca olvides que si hoy estás aquí es porque un día Dios te sanó, te sacó de esa situación. Y hoy solamente recordamos, todo es de Dios, todo proviene de Él. Él lo hizo todo. Yo no hice nada, Él hizo todo en mi vida. Es lo que necesitamos, que Él haga todo en nuestras vidas. No sigas interviniendo tú, recurriendo a amigos, amigas, que no te sanan, sino que abren más la herida. Ven a Cristo y recibe sanidad. Necesitamos para que la iglesia sea sana. Queremos hacer actividades, queremos hacer aquí y allá, porque queremos crecer, queremos ver más en hoy. Pero ¿de qué sirve si todavía estás dañado, herido, no has sanado? Que traes, los vamos a infectar con nuestras heridas. Sana tú primero. Sana tú primero. Corto el pelo y me corto, no puedo seguir cortando. A los que están abrir su corazón con Dios.